Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a resumirte un mensaje titulado Te conviertes en aquello que contemplas. Sí, este es el tercer mensaje de una serie titulada Una visión de victoria. Estamos hablando de fe, estamos hablando de cómo el creyente vive por fe, pero estamos estableciendo algo. Sin una visión clara, tu fe no puede construir nada. Sí, estamos hablando de que tu fe funciona como un plano para una construcción. Es el diseño, pero ese diseño es un diseño que Dios te da. Es una visión espiritual que tú recibes de Dios. Y con ese diseño, tu fe puede construir aquello que Dios ha diseñado para ti. Fíjate, no estamos hablando de otra cosa, sino de la arquitectura espiritual de tu futuro. La enseñanza de hoy está basada en un versículo de 2 Corintios 3:18, donde Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjate que aquí nosotros estamos estableciendo una verdad bíblica fundamental. No es el producto de razonamientos humanos ni de ideas humanas. Es el resultado de un principio espiritual que Pablo lo expresa. Para resumirlo en una frase, podemos decirlo: te conviertes en aquello que contemplas. No se trata de una sugerencia, se trata de una ley espiritual. Aquello a lo que te expones, aquello que contemplas consistentemente, es lo mismo que termina transformándote y te conviertes, empiezas imitando las cosas que ves, pero puede producirse una transformación total. Pero hoy queremos enfocarnos en algo que muchos creyentes están contemplando, y es una autoimagen negativa que tienen de sí mismos. Sí, muchos creyentes luchan en el día a día con una autoimagen negativa que está formada por aquellas cosas de su pasado. Está determinada por el fracaso, por el miedo, está determinada por lo que otros dicen de nosotros y las etiquetas que el mundo ha puesto sobre nosotros. Pero cuando nosotros vemos este pasaje de la Escritura, nosotros entendemos que Dios tiene un diseño para nosotros. Cuando hemos nacido de nuevo con un plan perfecto para nuestras vidas. Lamentablemente, no todos los creyentes alcanzan a vivir según el diseño de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque no buscan que Dios les revele el futuro. Pero entendamos un poco más qué es lo que Pablo está mostrándonos en este pasaje. Necesitamos entender el contexto en el que Pablo está hablando de estas cosas. Está hablando de la ley y está hablando de cómo Moisés se cubría con un velo el rostro, pero está diciendo que cuando nos convertimos al Señor, ese velo es quitado. Y es ahí cuando podemos mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Pero aquí hay algo importante, porque dice nosotros todos. ¿Y de quiénes está hablando? Está hablando de los creyentes. Estas son cartas de Pablo escritas a los creyentes. Y cuando dice nosotros todos, debemos mirar a cara descubierta la gloria del Señor para ser transformados. Pablo está hablando de lo que el creyente necesita hacer y en lo que ha fallado normalmente la iglesia del siglo XXI. Pero la pregunta es, ¿cómo miramos como en un espejo la gloria del Señor? Tú sabes que la respuesta es muy simple, porque simple es el Evangelio. La única forma en la que podemos mirar como en un espejo la gloria del Señor es a través de su palabra. No hay otra forma de hacerlo en la práctica. Es la palabra de Dios la que representa ese espejo para ti. En la Biblia tú puedes ver a Jesús como el mejor modelo de alguien a quien tú puedes llegar a imitar y puedes ser semejante a él. Pero también en la Biblia tú te ves a ti mismo. Esto es importante. Te ves a ti mismo porque la Biblia habla de ti. En las cartas del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, tú puedes descubrirte como en un espejo quién realmente eres en Cristo. Aleluya. Tienes a Jesús como tu modelo, pero también la Biblia refleja quién realmente eres en Cristo.
Pero hay algo más que Pablo dice en este versículo, que al contemplar como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y aquí hay una idea muy importante para el creyente de hoy, porque normalmente el creyente de hoy ha perdido la perspectiva de que tiene que cambiar su vida, de que su cristianismo debe producir cambios reales en su vida, y eso normalmente no se ve en el creyente promedio. Y para describir esta transformación, Pablo utiliza una palabra griega que es metamorfo. Sí, es la misma palabra de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Y lo que la Biblia está explicando es que cuando nosotros nos vemos como en un espejo, cuando vemos la gloria del Señor como en un espejo, y nos vemos en la palabra de Dios como en un espejo, se produce un proceso de transformación. La metamorfosis es un proceso de transformación. No ocurre de la noche a la mañana, ocurre como el resultado de contemplar, de exponerte consistentemente a la verdad de la palabra, como en un espejo en que ves la gloria de Jesús y te ves a ti mismo semejante a Él. Y ese ejercicio espiritual produce en ti una transformación real. Esto está perfectamente ilustrado por la metamorfosis de una mariposa. Empieza por una larva, después se convierte en una crisálida y de repente se convierte en una mariposa, pero es un proceso que dura semanas. De la misma manera, la palabra de Dios, renovando nuestra mente, la palabra de Dios exponiéndonos permanente y consistentemente a ella como en un espejo, va a lograr en nosotros una transformación semejante a aquella que la naturaleza nos ofrece como la ilustración más vívida de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Hermano, esto es un llamado a la verdadera espiritualidad. Esto no ocurre por accidente. Pero esta enseñanza quedaría incompleta si no establecemos que este es un principio universal. Funciona para ser transformados a la gloria del Señor, pero también funciona para transformarnos en todo aquello que contemplamos. Sí, por eso es muy importante cuidar aquello a lo que nosotros nos exponemos. Es muy importante vigilar qué cosas son aquellas a las que nos exponemos consistentemente, qué cosas estamos contemplando. ¿Esto es algo real? Mucha de la gente que comete crímenes aberrantes los comete porque se han expuesto, han contemplado violencia, han contemplado lascivia y esas cosas los han transformado hasta que al final han cometido esas atrocidades. Funciona en ambos sentidos. Es importante que el creyente, el hijo y la hija de Dios tenga plena conciencia que es su decisión decidir a qué se está exponiendo, qué es lo que está contemplando, qué es lo que consume en esta época de las redes sociales, en esta época en que somos bombardeados por tanta información, por tantas imágenes, porque el principio nos convertimos en aquello que contemplamos. Es una ley espiritual que funciona para el bien, pero también funciona para el mal. Ese principio va a funcionar y va a lograr transformación real en nuestras vidas. Sí, en Génesis 30 y 31 hay una historia que nos ayuda a ilustrar este principio de que te conviertes en aquello que contemplas. Jacob había tenido ya muchas situaciones con su suegro Labán. Labán lo había engañado, había cambiado su salario 10 veces y siempre había estado trabajando Jacob para Labán. Pero llega un momento en que Jacob le dice, ahora quiero trabajar para mí. Y Labán, su suegro, le dice entonces, fija tu salario, yo te voy a pagar lo que tú digas. Sí, antes de este diálogo, Dios le había mostrado a Jacob en un sueño una visión, donde él veía que las cabras, que el rebaño manchado y salpicado era aquel que Dios iba a usar para enriquecerlo a él, a Jacob, para darle su salario. Es importante señalar que cuando hacen la transacción con su suegro, Labán retira del rebaño todas las ovejas y cabras que eran manchadas y salpicadas. Es decir, genéticamente no había posibilidades de que el negocio de Jacob prospere. Pero lo interesante de la historia es que en base a esa visión que Dios le había dado, donde le había revelado que las ovejas y las cabras manchadas y salpicadas, Dios la iba a usar para enriquecerlo, es ahí que Jacob hace algo muy curioso.
porque él al pastorear el rebaño exponía a las cabras y a las ovejas en los abrevaderos a unas ramas que él había descortezado y había formado ramas que muestren una imagen de rayado, de salpicado y de manchado. Y estas ramas se convertían en algo que el rebaño contemplaba permanentemente en los abrevaderos y en el momento del apareamiento. Fíjate, este es un milagro sobrenatural que Dios usa para enriquecer a Jacob, pero es algo que ilustra el principio que estamos hablando. Funcionó con los animales, los expuso a aquello que él quería, que genéticamente era imposible, pero te conviertes en aquello que contemplas. Pero para cerrar esta enseñanza tenemos una historia muy inspiradora para ti. En Marcos capítulo 10, la Biblia habla acerca de Bartimeo el ciego. Jesús estaba en Jericó y cuando estaba saliendo de Jericó, una multitud siguiéndole, Bartimeo el ciego estaba mendigando junto al camino. Y es interesante que cuando él se entera que Jesús estaba pasando por ahí, él empieza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo que está en realidad haciendo es clamando al pacto davídico, donde el Señor le había prometido a David y a su descendencia que su misericordia nunca se iba a apartar de ellos. Y es ahí cuando todos lo hacían callar, todos lo reprendían porque era como molestando al maestro. Pero él clamaba aún más fuerte y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es ahí cuando Jesús se detiene y lo hace llamar. Pero hay algo muy interesante, porque el momento en que Bartimeo escucha que Jesús lo está llamando, cuando le dicen: ven, te está llamando, en ese momento Bartimeo arroja su capa. Esa capa que él tenía lo identificaba como un mendigo que vivía del favor de las personas. Era una capa de su identidad como ciego y mendigo, como alguien que estaba marcado por el mundo. Esto es lo que debe inspirarnos. El momento en que es llamado por Jesús, antes de recibir el milagro, él ya tiene la visión correcta. Él dice: el maestro me llama, voy a recibir mi sanidad, ya no necesito esta capa. Tú sabes, ese es el poder de una visión. Él clamó, el maestro lo llamó, y en el momento en que el maestro lo llama, él renuncia a su pasado. Hermano, hermana, esto no puede aplicarse a nuestras vidas. No podemos ser como Bartimeo, que en el momento en que nos vemos en la palabra y vemos la gloria del Señor en la palabra y nos vemos en ella como un espejo, no somos capaces nosotros de arrojar la capa de nuestro pasado. Tú sabes que cuando Bartimeo llega donde Jesús, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Bartimeo le dice: yo quiero recuperar la vista. Y en ese momento el Señor Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y con la vista recuperada, él glorifica al Señor. Esto es lo mismo que el poder de una visión que Dios te dé. Hermano, hermana, cuando nosotros estamos en una situación de que nuestra autoimagen no es la correcta, de que tenemos errores pasados, es una capa que nos identifica, pero el Señor te está llamando, el Señor te está hablando, así como Bartimeo en este momento. El Señor te dice: ven, yo te llamo, pero el Señor va a impresionar en ti primero una visión, la visión de aquello que tú tienes que lograr. Te dejamos con este resumen. Tienes una tarea. Tienes que encontrar tu espejo en la palabra de Dios. Tienes que ver a Jesús como tu modelo, pero también tienes que verte quién tú eres en Cristo, en la misma palabra de Dios. Tienes un desafío. No toleres visiones de derrota. No toleres una autoimagen de derrota. No te expongas a contemplar cosas que no te edifican. Pero lo más importante, plántate en tu identidad, en la identidad que Jesucristo ha conquistado para ti en la cruz del Calvario. Cuando has nacido de nuevo, has sido bautizado en Cristo, estás en Él, eres una nueva creación. Y en la palabra tú vas a descubrir quién realmente tú eres a la luz de la Biblia. Gracias por ver este video. Estamos ministrando la palabra de Dios para edificar tu vida. Ayúdanos con un like, ayúdanos compartiendo nuestros contenidos. Hasta la próxima.